que está a tu lado, bienvenido. Estás en el mejor lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que están en el mejor lugar? Amén, amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Y si Él está aquí, cosas buenas de Él podemos esperar. Amén. Y vamos a entrar de una vez a la palabra de Dios, que me acompaña en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo, capítulo 3, 13 al 17. Quiero invitarlo a ponerse de pie, silencio. ¿Todos lo tienen? Y dice así: entonces vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí se está refiriendo a Jesús. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, diga conmigo, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mensaje de hoy se titula: yo necesito bautizarme. Diga conmigo: yo necesito bautizarme. Si ya te bautizaste, esta palabra también es para ti. Y si no te has bautizado, también es para ti. El mismo Jesús, aunque no lo dice explícitamente, está diciendo aquí: yo necesito bautizar. Vemos que Juan lo dice: yo necesito bautizarme. Pero implícitamente Jesús también dice: yo necesito bautizarme. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos de Dios. Amado y maravilloso Dios, santificado sea tu nombre, Padre. Venga tu reino y tu santa palabra a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de bendición en nuestras vidas. Una bendición que nos transforme, Señor, y nos haga vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Y si conocemos la verdad, tú nos haces libres, Señor. Gracias. Ayúdame en esta mañana a transmitir tu palabra, Señor. Que no haya palabra de hombre, sino que tu Espíritu Santo guíe mi vida. Te necesito, Jesús, porque yo sin ti nada puedo hacer. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, gloria a Dios, un aplauso a Dios. Puede sentarse. Y los pequeñitos pueden ir a sus pasos. Camilita, véngase para acá con su madre, venga. Tu mamá tiene un espacio aquí con tu mami. Tu mami te está esperando, como estás saliendo allí. Porque es que cuando diga Ana, el que está a tu lado, tengas que decir. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Siempre es bueno y siempre es maravilloso. Este próximo viernes 28 estaremos celebrando nuestro tercer bautizo del año. Gloria a Dios. Solo por la gracia de Dios y por la gloria de Dios vamos a poder ir y hacer estos bautizos. Amén. Viernes 28. Dile que está a tu lado: estás invitado.
Juan ya estaba bautizado. Hablaba de un bautizo en agua y de arrepentimiento. ¡Wow! Me alegra. Bienvenida, Marielis. Y vemos que Juan está bautizando y Jesús aparece en escena luego de 16 años en el anonimato aproximadamente. Llega Jesús a la edad de 30 años. La última vez que conocimos a Jesús tenía 14 años cuando se le perdió a su padre y él estaba en la casa del Padre. Ahora, luego de los 30 años, está Juan bautizando. Está Juan, que era el hombre que iba a preparar el camino y está bautizando, el bautismo de agua y bautismo de arrepentimiento, y ahora le ha llegado la hora a Jesús. Cuando aquel milagro, ¿se acuerdan que dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora? Bueno, ya llegó la hora de Jesús. Y Jesús entra en la escena de adulto a la edad de 30 años, comenzando su ministerio. Y vemos que entonces se acerca a Juan para que Juan lo bautice. Y aquí vemos el primer aprendizaje. Leyendo esta palabra, yo decía, wow, qué tremendo. Aquí vemos el primer aprendizaje, y es que es necesario, para participar o pertenecer a un ministerio o para servir dentro de la iglesia, es necesario bautizarse, así como lo hizo Jesús. No lo hacemos por capricho, es porque cuando iniciamos un ministerio, como lo hizo Jesús, lo primero que hay que hacer es bautizarse. Aquí está, claramente, el primer aprendizaje. Entonces Jesús vino a Juan, pero vemos que en el versículo 14 dice que Juan se le oponía. Y muchas veces tú quieres bautizarte y va a haber oposición, porque el diablo no quiere que tú seas bendecido. Porque cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, sobre tu vida vendrán bendiciones. Pero vemos que Juan se le oponía. Y hoy quiero preguntarte, que hoy se opone en tu vida que tú te bautices. A lo mejor una de las oposiciones que hoy mayormente hay es confusión en la mente, o no tener claro de este tema, y comienzas a decir, es que no estoy preparado. Esa es la primera oposición que llega a la mente. No estoy preparado. Déjame decirte que nunca estaremos preparados, porque los caminos del Señor es un proceso continuo. Y lo que el Señor comenzó en ti un día, cuando tocó tu corazón, dice la palabra que Él todo lo va perfeccionando y seremos perfectos hasta que Él venga. Por lo cual nunca estaremos preparados. Tú ni yo estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios son sorprendentes. Amén. Entonces ya derivamos una mentira. No es que no estoy preparado. Otra cosa que llega a nuestra mente y es una oposición para bautizarme, pastor, es que yo no conozco mucho de Biblia. No es necesario que conozca la palabra de Dios. La Biblia demuestra, y hay ejemplos de hombres que fueron bautizados sin conocer la Escritura. Además, el orden es ser discípulo, bautízate y luego aprende. Ese es el orden. Es que no estoy seguro todavía. ¿Será que entonces no amas a Dios? Porque cuando una pareja de novio están enamorados y el otro le dice, vamos a casarme, ese no está seguro de todo sobre el amor. Porque cuando uno está enamorado dice, vamos a casarnos, no importa qué vendrá adelante, cómo vamos a tener la casa, no sé qué va a pasar, pero vamos a casarnos porque tú eres la mujer de mi vida o tú eres el hombre de mi vida y yo quiero estar contigo toda la vida. Eso es, estoy enamorado. Entonces, no estoy seguro, entonces quiere decir que el amor de Dios allí como que no amo mucho a Dios. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, daremos respuesta a todas estas inquietudes. Amén. Entonces lo primero que hacemos para bautizar no es por obediencia. Eso es lo primero. Lo hacemos por obediencia. No lo hago por cómo yo me sienta, si yo quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, si estoy preparado o no estoy preparado. Es por obediencia. El bautizarse es un acto de
obediencia. Vemos que Juan se oponía. Ahora, Juan se oponía porque consideraba en este caso que no era digno de ser bautizado, de bautizar a Jesús. Pero dice se oponía. Va a haber oposición para que tú no te bautices. Y esa oposición viene del diablo, no viene de Dios, porque Dios quiere que tú te bautices. Entonces Juan se oponía, pero era porque consideraba que él no era digno de bautizar a Jesús. Y entonces Juan responde: yo más bien necesito ser bautizado por ti, y tú eso vienes a mí. Pero que dice que Jesús le dijo: es necesario, o sea, yo necesito que me bautice para que se cumpla la escritura, Juan. Yo necesito ser bautizado, Juan. Así que dile que está a tu lado: te conviene bautizarte. Eso fue lo que le dijo Jesús a Juan: yo necesito, conviene que yo sea bautizado para que se cumpla la escritura. Así que Jesús lo hizo por conveniencia y le dijo: no importa lo que tú pienses, Juan, tus emociones no cuentan, Juan, ni siquiera importa, Juan, que yo soy el Hijo de Dios. Lo que importa es que si esto es un mandato, si esto lo dice las escrituras, entonces yo, Jesús, yo me someto porque yo he venido a cumplir la ley. Amén. Y para ser testimonio. No me importa, Juan, lo que tú pienses, que si eres digno, no me importa lo que tú crees, no me importa, Juan, tu oposición, pero yo necesito que tú me bautices porque lo dice la escritura y porque yo vine a cumplir la ley. Y vine para dar testimonio. Como hijo de Dios, ciertamente, él no tenía razón para ser bautizado. Pero Él lo hizo para darnos ejemplo. Porque Jesús no te va a mandar a ti que tú hagas algo que Él primero no lo haya hecho. Entonces lo hizo para darnos ejemplo. Jesús sabía que en el bautizo, cuando tú te bautizas, encierra poder en tu testimonio. Y además es el inicio de una vida en obediencia. Y ya vas a ver por qué es la primera obediencia que nosotros debemos tener. El inicio de una vida en obediencia. Por lo tanto, yo creo que como cristianos en obediencia debemos bautizarnos, más allá de nuestros sentimientos, más allá de la opinión o lo que digan los demás. Yo creo que nosotros como cristianos, personalmente digo, debemos bautizarnos. Yo sé que hay muchas preguntas del bautizo y tal vez tú tengas alguna, pero si tú por encima de eso, tú te bautizas, tú estás siendo obediente a la palabra de Dios. Y si tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios te va a decir, como le dijo Jesús: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en el cual yo tengo complacencia. La gloria. A pesar de que yo no entienda, a pesar de que yo no sé, yo voy a ser obediente a la palabra de Dios, y Dios dirá: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Así como un padre se complace cuando nuestros hijos son obedientes. Y entonces usted complace a Dios y Dios a ti te va a complacer, porque Dios honra a aquellos que le honran. Además dice la palabra que una vez que Jesús fue bautizado, más adelante él dice, o ahí mismo, perdón, que una vez que él fue bautizado y cuando descendió del agua, los cielos fueron abiertos. Y a ti también se te abrirán los cielos. Cuando tú te bautizas, tendrás los cielos abiertos a tu favor, tendrás continua presencia de Dios, tendrás la bendición y el poder de Dios sobre tu vida, como lo tuvo Jesús. Cielos abiertos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Amén. Amén. Que el favor de Dios esté sobre tu vida. El
obediencia conlleva recompensa. La obediencia lleva bendiciones. Entonces Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, aquí en este capítulo. Pero más adelante en Mateo, él va y le dice ahora a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús ahora? Le dice que siguieran esta práctica hasta que Él venga. Ya yo me bauticé, no necesitaba bautizarme, pero porque lo dice la palabra lo hago y por dar ejemplo. Ahora se voltea a sus discípulos después de haberlo enseñado a estar con Él y demostrarle que Él era Dios. Le dice, ahora hagan esta práctica hasta que yo venga. Y lo vemos en Mateo capítulo 28, 18. Y dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, por esa potestad que yo tengo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el orden. Me hago discípulo de Cristo, luego me bautizo y luego aprendo. Ese es el orden. Y dice el versículo 20, enseñándoles, después que se bauticen, enséñales que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y ahora ella conmigo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, porque muchas veces Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero aquí hay una condición. Y esta es la misión de Jesús. Por lo cual, esta es la misión de Iglesia Cristiana de Renovación, hacer discípulos. No puede haber otra misión en esta iglesia. La misión de esta iglesia es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque esa es la misión de Jesús. Tan sencillo como es. Esa es la misión y tú tienes que grabarte. ¿Cuál es tu misión de la iglesia? Hacer discípulos. El que transforma, el que renueva es Dios. La misión de la iglesia es hacer el discípulo. Y ya se lo ponemos en la mano de Dios. Y Dios. Así que no hay otra misión de esta iglesia. Y esta debe ser tu misión y debe ser mi misión. Y es una misión que debe continuar. Si hacemos discípulos, si yo hago discípulos, me garantiza que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, el Señor va a estar conmigo. En los días buenos, en los días malos, el Señor va a estar conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando yo hago discípulos, es la garantía de que Dios está conmigo. Todos los días está el Señor con nosotros. Entonces dice hacer discípulos. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no bautizamos cuando ya tenemos conciencia? Porque mientras no tenga conciencia, no puede ser discípulo. Y primero tiene que ser discípulo. Por eso nos bautizamos teniendo conciencia. Porque cuando tú tienes conciencia, tú puedes ser discípulo. ¿Cómo yo voy a ser discípulo a alguien que no tiene conciencia de lo que está haciendo? Por eso yo creo y luego me bautizo, porque así lo dice la Biblia. A muchos lo bautizaron de niño. Bueno, lo mojaron por agua. Porque ni siquiera el bautismo. Bautizo significa, la palabra bautismo significa sumergir. Y en ningún niño veo que lo sumergen. Lo que hacen es echarle agüita. Entonces lo mojaron. Vemos a los niños. Va incluso contra la misma palabra que significa bautismo. Y lo mojan. A mí me bautizaron de niño. Me mojaron. Pero después de grande yo dije, yo decido seguir a Jesús. Yo decido tenerlo en mi corazón. Y me arrepiento de mis pecados y
me bautizo y me suben en las aguas. Y este ahora es el primer acto de obediencia una vez que aceptamos a Dios en nuestro corazón. Porque cuando tú aceptas a Dios en el corazón, tú le estás diciendo: tú eres mi Salvador. ¿Verdad que sí? Pero también tú eres mi Señor. Y ese señorío se demuestra a través de la obediencia. ¿Qué quieres ahora que tú hagas, Señor? Que te bautice. Pues me bautizo. Y eso es señorío sobre mi vida. Entonces es el primer acto de obediencia. Me hago discípulo. Y el siguiente paso es bautizarme. Y esto fue también lo que hicieron los primeros cristianos. También nos dejaron ejemplo en la iglesia primitiva, cuando se empezó a crear la iglesia primitiva. Ellos, después de haber obtenido salvación, después de ellos haber aceptado y creído en Jesús en su corazón, inmediatamente se bautizaron. En Hechos 2 dice que Pedro, poniéndose de pies, empezó a predicar mensajes de salvación, no mensajes de prosperidad, no, mensajes de salvación y mensajes de arrepentimiento. Y dice que 3,000 personas se convirtieron al creer lo que decía Pedro. Y lo dice el versículo 37. Mira cómo lo dice el versículo 37. Al oír esto, ¿qué oía? Lo que Pedro había predicado. Dice que se compungieron. Esa palabra significa que se afligieron. Esa palabra significa que se conmovieron de corazón. Y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese, el siguiente paso. Marcos 16 también dice: el que creyere y fuere bautizado, dice Pablo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Jesús se bautizó sin tener pecado. ¿Cuánto más nosotros que tenemos pecados? Entonces dice: vaya y predique a todas las naciones, y todo aquel que cree en mí, en Jesús, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro fue obediente, pero también fueron obedientes los que recibieron el mensaje de Pedro, porque dice ahora en el versículo 41 de Hechos 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Versículo 41. 2:41. Vamos a leer bastante palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No solamente Pedro fue obediente al hacer discípulos, sino que los que recibieron el mensaje fueron obedientes porque escucharon la palabra y fueron bautizados, dice la palabra. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Pedro fue obediente. Los que recibieron la palabra fueron obedientes. ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? La obediencia, hermano, es como un imán que atrae las bendiciones. La palabra de Dios dice en Deuteronomio que si tú eres obediente a mi palabra,
mis bendiciones te alcanzarán. Un imán de bendición. El mensaje hoy es: te invito a ser obediente. Tanto el que ya se bautizó como el que aún no se ha bautizado. Ciertamente el bautismo no salva, y eso hay que dejarlo claro. Pero lo que quiero es que vea la importancia que Jesús le da, porque lo estableció en su palabra, y la conexión que hay, una conexión íntima, una conexión estrecha entre la experiencia de la salvación y la experiencia del bautismo. Va una ligado a la otra. El bautismo nos salva, pero es un acto de fe, y a través de ese acto damos fe públicamente que mi fe está puesta en Jesús. Es una fe pública que somos seguidores de Jesús, es decir, el mundo que pertenecemos a Cristo. Este acto le hace saber al mundo y al diablo y a las tinieblas que yo soy un hijo de Dios y que he sido convertido. Eso se dice cuando nos bautizamos. Por lo tanto, para Jesús es algo muy importante esto de bautizarse junto a la experiencia de la salvación o de convertirnos en Cristo. Vemos en Hechos, continuamos en Hechos, ahora en Hechos 8. Hechos 8. Hechos 8 relata la conversión de un etíope, también llamado eunuco, un hombre político, un hombre de buena posición, porque todo el rico y el pobre necesita de Cristo y necesita bautizarse. Entonces la Biblia dice que él iba leyendo la Biblia y Dios le envía a Felipe para que le explicara lo que estaba leyendo, porque este hombre no entendía lo que estaba leyendo. Y ahora dice el versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu Santo. Le dijo a Felipe una orden. Eso fue una orden: acércate y júntate a ese carro. Ahora dice el versículo 30 que Felipe fue desobediente. Versículo 30: acudiendo Felipe, obediencia. El Espíritu Santo le dice a Felipe: anda a predicar, anda a ser discípulo. Y dice que Felipe fue diligentemente y le oyó que leía este hombre el libro de Isaías. Y dijo este hombre, o le dijo Felipe: ¿entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara esto? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí está una evidencia que no es un requisito que usted conozca la Biblia. Este hombre venía leyendo Isaías, y Isaías era uno de los libros más leídos, porque ahí había la profecía del Mesías. Y este hombre no entendía. Yo no entiendo la Biblia. Aquí este hombre no entendía. Esta es la evidencia. No necesitas saber de la Biblia. Solamente lo poco que sabes, obedécela. Entonces llega Felipe y continúa diciendo el versículo 36. Empieza a hablar con este hombre y empieza a decirle: mira, el que tú estás leyendo, ese es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Y Él nos perdona, nos salva, y Él nos manda que nos bauticemos y que luego te enseñe toda la Biblia, lo demás. Y entonces dice el versículo 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: aquí está el único requisito para tú bautizarte. Si crees de todo corazón, bien puedes.
Si cree de todo corazón, aquí no dice que tienes que hacer un curso bautismal. Aquí no dice que tú tienes que saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Aquí no dice que tienes que pagar un curso. No, aquí dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, al único requisito, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gloria sea para Dios. Creo, dijo este hombre, el único requisito. Y entonces cuando este hombre dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, lo acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, dice el versículo 38, y mandó a parar el carro. ¡Ey, detente! Y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Único requisito, creer en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Puedes bautizarte. Ese es el requisito. Luego dice en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ustedes conocen esta historia. Y empezaron a cantar y a alabar a Dios, y vino un gran terremoto y las cadenas se rompieron y ellos quedaron libres. Pero había un carcelero que era el que los cuidaba, y cuando el carcelero vio esto, dice que intentó suicidarse, porque el carcelero dijo, estos hombres escaparon. Mas Pablo, versículo 28, dice, y clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues aquí estamos todos, no nos hemos escapado. Y luego dice la historia que comenzaron a predicarle el evangelio a este hombre. Otra vez vemos a Pablo siendo obediente a ser discípulo. Y a nosotros nos cuesta. Y me llama la atención, iglesia, me llama poderosamente la atención en este caso, que lo leí recientemente, que con qué ganas Pablo y Silas iban a predicar el evangelio. Ellos tenían razón para no hacerlo, porque ellos estaban golpeados, ellos estaban azotados, ellos estaban en medio de la oscuridad, ellos estaban en un mal olor, estaban adoloridos, y todo eso, ¿saben por qué les pasó? Por estar predicando el evangelio. Entonces ellos pudieron, no, que va a estar predicando el evangelio, nada, si por culpa del evangelio estamos aquí, pero no, ellos dicen que le predicaron el evangelio al carcelero. A pesar de su situación, eran obedientes, a ellos no les importaba su tema personal. Ellos fueron obedientes a lo que Jesús te manda a ti y me manda a mí. Y dice que le hablaron de Cristo al carcelero. Y entonces el carcelero, dice el versículo 30, y también me llama la atención que muchas veces nosotros en nuestra comodidad, en nuestro trabajo con aire acondicionado, en nuestra vecindad, en una casa bien, en la universidad, estudias, o en el colegio, o tienes un trabajo y Dios te puso en ese trabajo y no hacemos discípulos. Pero Pedro y Silas en su condición hicieron discípulos. Mas nosotros, estás donde estás porque Dios te puso allí para ser discípulo. No abrimos nuestra boca y le hablamos de Cristo al compañero que está al lado. Y esta es una reflexión. Mira cómo estaba Pablo y cómo estaba Silas. Y hermano, a ti te llaman a ser discípulo. Siempre le digo, y soy esto quisquilloso. Tú estás donde estás para que hables de Cristo. Tú no estás donde estás para hacer dinero. No, tú estás allí para hablarles de Cristo. Porque esa gente que te rodea necesita de Cristo. Y Cristo hoy te dice, ir a ser discípulo. Háblale de mí. Porque tú llegaste a los pies de Cristo porque alguien a ti te habló de Cristo. Entonces ese es el llamado a la obediencia. Pablo y Silas, ellos pudieron haberse quedado callados, pero el único instrumento que el diablo le dio fue su boca, y con eso predicaron la palabra de Dios.
Y entonces dice el versículo 30, una vez que le hablaron al carcelero, dijo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Tú no sabes cuántos los que están en tu trabajo dirán: ¿dónde está ese Salvador? ¿Quién me podrá ayudar en mi problema? Y tú teniendo la respuesta. Auxilio, gritan dentro de sí, a lo mejor no por su boca, pero lo gritan internamente al ver su condición de vida, a ver su amargura, a ver sus problemas sin salida, a ver que llora, a ver con aflicciones, a ver que no le alcanza el dinero, a ver que tiene más problemas en el matrimonio. Necesitan a Jesús esa gente. Y tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Y entonces Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida o inmediatamente después de haber creído en Jesús, se bautizó él con todo lo suyo. A gloria sea a Dios. Qué hermoso debe ser una familia completa bautizada. Yo y mi casa serán salvos, dice la palabra. Y se bautizó él y toda su familia, y llevándolos a su casa le puso las manos, y se regocijaron con toda su casa después de haber creído en Dios. El único requisito, después de haber creído en Dios. Aquí vemos que ambos dijeron: creo, en fe. Hicieron una declaración pública: yo creo en Jesús y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen y para los que tienen fe. Si tú tienes fe, el bautismo es una señal de decir al mundo: yo creo en Jesús. Y me trajo a la mente, haciendo esta palabra, las imágenes del día martes. Que bueno, Panamá al mundial. Todo el país, o casi todo el país, se identificó con el equipo de fútbol. No digo todo, porque ahí seguramente había del equipo contrario. ¿Y cómo tú identificaste a esta gente? Bueno, porque simplemente llevaban la franela de la selección y los de rojo, o llevaban la bandera de Panamá. Otros se pintaban la cara o el cachete de Panamá. Y cuando tú lo ves en el estadio, lo ves que grita ¡gol!, como buenos fanáticos. Eso es una declaración pública de a qué equipo pertenece. Eso es una declaración pública a qué equipo pertenece su corazón. Y no le da miedo, y no le da pena si nos llevan con orgullo su camisa. Y tú sabes, este es de este. Vemos personas que llevan su camisa del Real Madrid, de Barcelona, de los Yankees, los Dodgers, en Venezuela del Caracas, de Magallanes, y no se sienten avergonzados, pierdan o ganen. Yo soy de los Tiburones de La Guaira, y a mí no me da pena, y hoy nos vamos muy bien. Pero somos los campeones del Caribe. Lo tenía que decir. Pero hermano, lo que te quiero decir, que eso es lo mismo que pasa cuando tú desciendes a las aguas. Cuando tú desciendes a las aguas, te estás poniendo la camisa espiritual de tu equipo y le estás diciendo al mundo: yo pertenezco a Cristo, yo soy del equipo ganador, no me avergüenzo de nada, yo soy de Jesús. Es lo mismo que estamos haciendo. Yo soy fanático de los Tiburones de La Guaira, es verdad, pero yo soy más fanático de Jesús. Yo soy fanático
Y ¿saben lo más maravilloso de esto? Que no estamos en el equipo perdedor, porque en Cristo somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Eso es lo mismo cuando decidimos avanzar. Yo pertenezco a Cristo, y en el trabajo yo soy de Jesús. Me cuesta el trabajo, no me importa, yo soy de Jesús. Yo sigo a Cristo. Yo tengo mi camisa de Cristo. Eso es lo mismo. Porque muchas veces sí fanático, yo sí soy fanático. Y aquellos que gritan y gastan miles de millones en plata por aquellos equipos. En Hechos 22 también hay otra enseñanza de la estrecha relación que existe entre la experiencia de recibir a Cristo y el bautismo. Y entonces Pablo está relatando su propia experiencia, su experiencia de convertirse a Cristo. Y el Señor entonces manda a Ananías para que lo bautizara. Otro obediente. Cuando Pablo se convierte, era Saulo, y él tenía mala fama, porque Saulo venía de perseguir a la iglesia, tenía autoridad para meterle preso a todo el mundo, o sea, tenía el poder para meter preso y matar a quien sea y a aquel que confesara a Cristo. Pero llega el Señor y le dice a Ananías: yo necesito que tú vayas donde Pablo. Y Ananías sí le dice: Señor, pero tú sabes quién es aquel. Yo necesito que tú vayas a donde Pablo. ¿Y qué hizo Ananías? Obediente. Amén. Yo voy donde Pablo. Y entonces dice, versículo 16, Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22, 16. Esto le está diciendo Ananías a Saulo, que acaba de recibir a Jesús en su corazón, y después que recibió a Jesús le dice: ahora ¿por qué te detienes? Y es una buena pregunta. Si tú ya conoces el Evangelio, si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, si tú estás claro que amas a Dios, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? Y esta es una pregunta amorosa. ¿Por qué te detienes? Y entonces continúa diciendo el versículo: levántate y bautízate. Una vez que recibió a Cristo, le dice: Pablo, ¿qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí otra pequeña enseñanza de lo que es sumergirse en el agua, y es el perdón de los pecados. Porque hay una asociación metafórica, pero es una asociación real, porque el bautismo es un simbolismo que cuando nos sumergimos en el agua lleno de fe, simboliza espiritualmente también que somos limpiados de los pecados. Eso dice la palabra. Pero también el bautismo también es una señal de muerte y de resurrección, porque morimos al pecado y ahora vivimos para Cristo. Dice 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Romanos 6:3, vamos a darle tiempo. Gracias. Dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente para Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo lo que está diciendo es que cuando yo me bautizo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Gracias. Yo ahora soy libre del pecado. Ahora tengo libertad en Cristo. Ahora tengo una nueva vida en Cristo. Ahora tengo esperanza. Y aunque yo haya sido lo peor, pero cuando yo salgo de las aguas de Simo, yo tengo una nueva identidad. Yo tengo ahora una nueva oportunidad. Yo tengo ahora una nueva razón para vivir, porque en Cristo vivo yo, y todo lo más Cristo vive en mí. Eso es un acto de resurrección. Ya yo no hago lo que yo quiero, ahora hago lo que Cristo quiere, y eso es señorío. Si Él es mi Señor. Y Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto está hermoso, de Cristo somos revestidos. Tengo una nueva naturaleza. Ya no hay una naturaleza pecaminosa, ahora tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora, para los que ya hemos sido bautizados, ¿cuántos se han bautizado aquí? Para los que ya hemos sido bautizados, esta pregunta: ¿estamos haciendo morir el viejo hombre? Eso que declaramos cuando descendimos a las aguas, ¿estamos haciendo morir el viejo hombre? Yo me bauticé, amén, pero ¿estás venciendo tu carne? Pastor, yo caí. Yo también he caído, pero hoy quiero decirte: levántate, arrepiéntete y busca del Señor. Mata la carne, porque tienes el Espíritu de Dios que te ayuda, porque fuiste revestido de Cristo Jesús. Tienes el Espíritu Santo como tu ayudador. Y por último, y voy terminando, el bautismo es una señal de unidad. ¿Unidad con quién? Unidad con el cuerpo de Cristo. Fíjese, en toda esta experiencia que unifica el pueblo, hay unidad, una misma fe, un mismo Señor, una misma experiencia de salvación, y el bautismo es el símbolo de esa unidad. El bautismo te unifica con la familia de la fe, así que ya no estás solitario. Cuando tú te bautizas, te haces familia o parte de la familia de Dios. Primera de Corintios 12:13 también dice, Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, panameños o extranjeros, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos conectados en Cristo Jesús, y por eso nos hacemos hermanos de la fe, que nos van a ayudar en este caminar de ser discípulos de Jesús. Ya no estás solo en tu lucha. Ahora tienes una familia que juntos venceremos y alcanzaremos las promesas de Dios. Dile al que está a tu lado: tengo una familia. ICR es mi familia. Esta iglesia me necesita, y yo también la necesito. Unidad como familia. Ahora, los que ya hemos sido bautizados, no nos olvidemos que somos parte de un cuerpo de Cristo, y que nuestro deber es ayudar y servir a este cuerpo. Para
para eso estamos aquí. El bautismo ciertamente es un símbolo público que demuestra nuestra fe ante el mundo. Pero yo creo que eso va mucho más allá de puramente simbólico. Cuando tú te bautizas, hay una gracia especial. Y esa gracia se activa cuando esas aguas nos tocan. Y se convierte en algo que nos penetra. A veces llora, a veces no, pero sientes ese algo. Y eso es el sello del Espíritu Santo de Dios. Por eso te quebrantas. Por eso cuando estás allí se te salen las lágrimas. Porque va mucho más allá de un símbolo. Es una gracia que está cayendo sobre tu vida. Y cuando las aguas te tocan, ya empieza algo a surgir y fluir en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios está sellando tu vida. Y lo que le dice al mundo, si un hombre es casado, es el anillo. Lo que le dice al diablo que tú estás casado con Cristo es ese sello espiritual que llevas por dentro cuando eres bautizado en el nombre de Jesús. Y Él ahora pelea tus batallas. Hermano, el mensaje de hoy es decirte que si tú tienes fe, si tú amas al Señor, si tú lo aceptaste como tu Salvador, esta palabra es para motivarte a que te bautices el próximo viernes. Y si ya lo decidiste, te felicito. Es una gran decisión que alegra a Dios. Amén. Y así como el día viernes, por tu decisión, habrá fiesta en los cielos. Esta familia, que espero que podamos ir, estaremos contigo celebrando tu bautizo y ya perteneciendo a esta familia. Ese es el llamado. Y el llamado a los que ya se bautizaron es a ser obediente y tener como principio bíblico primordial a ser discípulo. ¿Estás haciendo discípulos? Ese es el llamado para ti que ya te bautizaste. ¿Estás haciendo discípulo? Póngase de pie, mi hermano. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a recibirla en nuestro corazón. Vamos a sellarla dentro de nosotros. Y todos juntos vamos a pedirle al Señor que cada día crezca el número de personas que conozcan a Jesús. Y que así como estas personas conozcan a Jesús, también desciendan a las aguas y puedan decir al mundo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor que nos permite nuevos bautizos. Por eso le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor por sus maravillosas enseñanzas. Gracias por la vida de aquellas personas que decidieron valientemente bautizarse. Y gracias, Señor, porque nos permitió a nosotros un día también descender de las aguas. Y gracias porque también Él nos revistió de su gracia, de su poder y su bendición. Señor, yo hoy te pido que bendiga la vida de mis hermanos que hoy están en proceso de bautizarse y que nos puedas sellar en el Espíritu Santo de Dios. Ya es hora que diga: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No es fácil, pero contigo también hay una promesa que dice: yo estaré contigo para ayudarte. Un 4 de diciembre, 2 días antes de mi cumpleaños, por voluntad propia, motivado a la palabra de Dios y querer agradarle a Dios, para motivar a mi propia familia,
día, por decisión propia, decidí bautizarme y decir ese día, no vuelvo atrás. Malas amistades, no vuelvo atrás. Malos vicios, no vuelvo atrás. Cosas incorrectas, no vuelvo atrás. Ahora, Señor, dije ese día, soy tu hijo y desde hoy me convierto en un discípulo tuyo. Por eso es importante, no vuelvo atrás. Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No, cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Iglesia, no vuelvas atrás. Atrás no hay nada bueno. Atrás no hay nada bueno. Atrás no hay esperanza. Atrás lo que hay es destrucción. Atrás lo que hay es condenación. El Señor te ha llamado hacia adelante con Cristo Jesús. Jesús se paraba y le decía a sus discípulos, sígueme. El camino no será fácil, pero sígueme, que yo voy a estar contigo. Dale gloria y dale honra a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga.